Estimados alumnos, les quiero presentar en esta oportunidad una secuencia con dos lemas que nos va a permitir resolver un problema muy interesante al final de este video. Comencemos entonces con el primer lema. Lo que se pide en la figura es demostrar que CT es bisectriz del ángulo ATB. Y bien, les cuento cómo se hace esta configuración. Los círculos mayor y menor se asume que son tangentes en el punto T. Además, la cuerda AB del círculo mayor se asume que es tangente al círculo menor en el punto que estoy llamando T. Veamos la solución. Lo primero que hago es trazar la tangente común a estas dos circunferencias, que es esa línea punteada que aparece ahí. Después proyecto el segmento AB hasta que corta esta tangente para darme cuenta de que los ángulos que estoy marcando en azul deben medir lo mismo por el teorema del ángulo semi-inscrito aplicado al círculo mayor. Observe usted de que el segmento BT es una cuerda y el ángulo BAT es un ángulo inscrito que se va a dividir a esa cuerda. Además, el ángulo BTP es un ángulo semi-inscrito que utiliza la misma cuerda. Después de esto, notar que los segmentos en rojo miden exactamente lo mismo por tratarse de tangentes trazadas desde el mismo punto a la circunferencia chiquitita. Por tanto, los ángulos basales de este triángulo deben medir lo mismo, es decir, el ángulo PCT debe ser igual al ángulo PTC. Pero cada uno de estos dos ángulos nosotros lo podemos escribir como una suma, observando, por ejemplo, que el ángulo PCT es exterior y no adyacente a los ángulos agudos del triángulo CAT. De la misma forma, el ángulo PTC debería ser la suma entre el ángulo PTB y el ángulo BTC. Pero utilizando el hecho que vimos al principio, el hecho de que los ángulos azules medían lo mismo, yo ahora puedo sustituir ahí, me queda de esa forma, para después poder simplificar y me queda finalmente lo que buscábamos, es decir, que el ángulo CAT mide lo mismo que el ángulo BTC. Y eso demuestra que la línea CT es una bisectriz interior. Listo. Veamos ahora la siguiente configuración. Se pide demostrar bajo estas condiciones que el ángulo ABE mide lo mismo que el ángulo CBE. Y la configuración se construye de esta forma. Miren, el triángulo ABC se asume que es un triángulo cualquiera. El círculo que aparece ahí es su circuncírculo y del arco menor AC se elige este punto E, de manera que la línea en azul es una tangente a la circunferencia y resulta ser paralela con el lado AC. Bajo estas condiciones entonces es que se pide probar que la línea BE es una bisectriz. Muy bien, para demostrar este hecho, lo primero que voy a hacer es marcar el centro de este círculo como el punto O que aparece ahí y después darle nombre a la línea L y trazar el segmento en verde que vendría siendo un diámetro, ¿verdad? Ese diámetro asumamos que corta en el punto P al lado AC del triángulo. Observemos que claramente la tangente y el diámetro deberían ser perpendiculares. Y como la tangente es paralela a la línea AC, esto implica que también AC es perpendicular al diámetro. Y como tenemos un diámetro que corta perpendicularmente a un segmento, entonces debe cortarlo a la mitad. Entonces ahí tenemos que AP es igual con PC. Es decir, el triángulo que está sugerido en la figura debería ser un triángulo isósceles. Y por tanto, al ser isósceles, la línea E' debería ser también una bisectriz. Y por tanto, podemos escribir la igualdad de ángulos que aparece ahí. Mire, el ángulo ABE mide lo mismo que el ángulo AE'E por ser ambos inscritos a la circunferencia y llegar al mismo arco, al arco AE. Y lo mismo pasa con el otro angulito que está del otro lado. ¿Listo? Entonces, eso ha demostrado que efectivamente el segmento BE es una bisectriz. Ahora vamos a la configuración final, que es la que realmente trae el problema. Miren, tenemos dos circunferencias que son tangentes interiormente en el punto T, como en la figura inicial, pero ahora hemos trazado una cuerda arbitraria a esta circunferencia, la cuerda AB. Esta cuerda asumimos que corta la circunferencia menor en los puntos U y V. Bajo estas condiciones se pide demostrar la igualdad de ángulos que aparece ahí. En otras palabras, se pide demostrar que los segmentos TV y TU son conjugados isogonales en el triángulo ATB. Veamos la solución. Lo primero es trazar la segunda cuerda a la circunferencia mayor, la cuerda XY en azulito, de manera que sea paralela al segmento AB y así poder ocupar los lemas anteriores, ¿verdad?
Asumimos que el punto de tangencia de esta cuerda es el punto Z. Luego de esto, conectamos el punto X, el punto Y y el punto Z con el punto de tangencia T para notar lo siguiente. Primero observemos que por el hecho de ser estas dos líneas paralelas, necesariamente los arcos deberían ser iguales y por tanto los ángulos inscritos correspondientes también deberían medir lo mismo, y por eso entonces yo tengo esa secuencia de igualdades. Además, por el primer lema podemos escribir que el ángulo ITZ debería medir lo mismo que el ángulo XTZ. Entonces podemos escribir lo siguiente: sumando las dos igualdades que tenemos ahí arribita, obtenemos lo que está ahí abajo. Y si usted se da cuenta, el ángulo BTI más el ángulo ITZ en realidad es el ángulo BTZ. Lo mismo pasa con el ángulo ATX más el ángulo XTZ, debería dar ATZ. Así es que tenemos esa igualdad de ángulos que está ahí. Además, por el segundo lema tenemos esta igualdad de ángulos, que el ángulo VTZ es igual al ángulo UTZ. Y usando estas dos últimas igualdades, restándolas, obtenemos finalmente la resta que aparece ahí. Pero si usted se fija ahora, el ángulo BTZ menos el ángulo VTZ en realidad es el ángulo BTV. Y lo mismo pasa con el ángulo ATZ menos el ángulo UTZ, en realidad es ATU. Y eso era lo que queríamos demostrar. Entonces, estimados alumnos, problema resuelto, y ante cualquier duda, por supuesto, usted ya sabe cómo contactarse conmigo.